¿Qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos sobre las entrevistas en el psicoanálisis. Bien, como ustedes lo pidieron, seguiremos hablando de algunos tópicos del libro de Echegoyen y el día de hoy hablaremos justamente de las entrevistas psicoanalíticas, la estructura y los objetivos. Recordemos que este texto es de corte kleiniano y tiene algunos puntos de vista desde ese ángulo y desde lo freudiano. También lo veremos en la entrevista, que tiene un corte también psicológico y psiquiátrico, ¿de acuerdo? Echegoyen se basa mucho en Bleger. Bleger es un psicoanalista argentino, psiquiatra y psicoanalista argentino, eh, el cual tiene varios textos acerca de la entrevista y también se basa mucho en Sullivan, el cual es un psicoanalista y psiquiatra también que termina formando a Karen Horney y a Eric Fromm. Bueno, en primer punto nos pone en el diccionario de la Real Academia Española lo que sería una entrevista, ¿no? En términos generales. Tiene la finalidad de discutir o desbrozar alguna tarea concreta entre personas determinadas que respetan ciertas constantes de lugar y tiempo. Esa sería como la definición más general de qué es una entrevista, ¿no? Bueno, como les mencioné, Echegoyen usará mucho a Bleger y a Sullivan, de lo cual dice lo siguiente. Su finalidad es decir, si la persona está hablando de la entrevista psicoanalítica, ¿qué consulta debe realizar un tratamiento psicoanalítico? Lo que depende de lo que ya estudiamos, las indicaciones y contraindicaciones del tratamiento. Para Bleger, por su parte, una entrevista será o se utilizará para diagnosticar al paciente. ¿Pero a qué se refiere con diagnosticar al paciente? Bueno, se refiere a ver su personalidad. ¿Qué personalidad tiene el paciente o el entrevistado? Más allá de que si esté sano o enfermo. Bueno, entonces tenemos aquí el primer punto, que el objetivo de una entrevista psicoanalítica será determinar si la persona que consulta es candidata o no a un análisis. Y menciona Echegoyen más laxamente que una entrevista sería una entrevista psicoanalítica si lleva los métodos del psicoanálisis por un lado y si se realiza por un psicoanalista. Menciona también que una regla básica de la entrevista será poder permitirle a la persona que viene a consultar que se explaye en su lenguaje, ¿no? Que pueda hablar libremente. Lo cual, con una entrevista estructurada, por ejemplo, no se podría lograr exactamente que una persona pueda explayarse de manera adecuada. Para Echegoyen es importante que en la entrevista psicoanalítica pueda determinarse si la persona que consulta es candidato a comenzar un tratamiento psicoanalítico, o bien se le puede hacer la recomendación de ir con otro tipo de terapia, ¿no? Lo cual no sé si estoy totalmente de acuerdo con eso, porque si pensamos nosotros y nuestro presupuesto es que los problemas, no sé si llamar psicológicos, son o provienen del inconsciente, ¿qué tanto estaríamos siendo contradictorios al decir que, bueno, vaya usted a otro lado, ¿no? Tal vez la cosa cambiaría si se tratara de un problema meramente psiquiátrico en condiciones específicas, tal vez. Y bueno, Echegoyen nos sigue hablando de Bleger y nos dice que la primera regla de la entrevista consiste en que el campo se configure especialmente por las variables que dependen del entrevistado. Para que esto se cumpla, la entrevista debe contar con un encuadre, donde se juntan las constantes de tiempo y lugar, el papel de ambos participantes y los objetivos que se persiguen. Es decir, básicamente que la primera regla es acordar en dónde se verían, es decir, bueno, nos vemos el día lunes, por decir algo, a las 10 de la mañana en tal lugar que se encuentra mi consultorio, ¿no? La entrevista durará tanto tiempo, 45 minutos, una hora, no lo sé, y con el objetivo de ver si usted es o no candidato a tomar un tratamiento psicoanalítico. Para Bleger es muy importante, nos menciona Echegoyen, que se pueda abrir el campo al paciente, bueno, al consultante. Es importante que pueda explayarse y sentirse cómodo. También Echegoyen nos menciona que a los analistas principiantes o a los que van iniciando se les debe advertir que no deben de ser demasiado profesionales. Es decir,
que deben de ser demasiado serios, ¿no? O muy herméticos, ya que de esta forma tal vez la persona que consulta no pueda explayarse adecuadamente. De alguna manera esto es algo intuitivo. Pensemos que si tú llegas a un lugar y el entrevistador se queda como así, ¿y es que lo he traído acá? Claro que te vas a sentir, no sé si intimidado o tal vez no muy a gusto, ¿no? Entonces, esto que menciona es algo intuitivo, con lo cual también estoy de acuerdo en que uno no tiene que ser demasiado hermético en la entrevista. Por otro lado, también nos menciona que el uso del diván está excluido. Ajá. Por dos razones. Una, por la cuestión justamente de la comodidad. Si acabas de conocer a una persona y que llegues al consultorio y te digan, vaya usted y acuéstese ahí, bueno, no sé qué tan cómodo te va a hacer sentir, ¿no? Eso por un lado. Por otro, menciona Echegoyen que es por una cuestión de apartados, no sé cómo decirlo, como de hacer una separación entre la entrevista y el tratamiento psicoanalítico. Es por eso que él recomienda entonces que puedas, que se pueda llevar la entrevista de frente, ¿no? Es decir, con sillones que estén justamente de frente, donde se puedan mirar el uno al otro, o bien como en un consultorio clásico, donde está, bueno, no sé si tan clásico, pero más bien médico, ¿no? En donde está el escritorio, está de un lado la silla y del otro lado la silla del entrevistado, ¿no? Menciona Echegoyen que para iniciar la reunión pueden solicitarse de pronto los datos de identidad del entrevistado, luego de lo cual se indicará el tiempo que durará la entrevista, la posibilidad de que no sea la única y de invitar a hablar. La entrevista no responde, por cierto, a la regla de asociación libre como en las sesiones analíticas. Bueno, acá hay algunos puntos, ¿no? Por una parte, nos dice que pueden haber más entrevistas. Es decir, que hay que decirle al paciente que es probable que pudiera haber más entrevistas. Algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo. Al final del video hablaremos de eso, pero también menciona una cuestión importante que es que no se dice la regla de asociación libre. ¿Por qué? Justamente por lo mismo. Echegoyen lo que quiere marcar es la diferencia entre la entrevista y el tratamiento psicoanalítico. Yo sé de una historia por ahí, de una conocida que llevó un tratamiento psicoanalítico por alrededor de un año, más o menos, cuando la analista le dice que pasa el diván, y entonces tuvo un año de entrevistas. Entonces, tal vez por algunas cuestiones así, Echegoyen menciona que es importante decirle al paciente que van a haber otras entrevistas, por un lado, y por otro, no enunciar la regla de asociación libre. Por último, lo que diré es acerca de la interpretación en la entrevista. Ajá. Echegoyen dice que en casos importantes será necesario hacer una interpretación. No. Echegoyen, basándose en Bleger, menciona que se considera que hay casos determinados y precisos en que la interpretación es pertinente y necesaria. Sobre todo cada vez que la comunicación tiende a interrumpirse o distorsionarse. Ajá. Es decir, que para Bleger la interpretación será necesaria para darle flujo a la entrevista, para que no se quede todo ahí parado, ¿no? Para Echegoyen también es importante y nos da un pequeño consejo, ¿no? Nos dice que el estilo de la interpretación, porque así lo marca él, será del siguiente modo. ¿No le parece a usted que con esto que acaba de recordar podría tener alguna relación con X cosa? Bueno, desde mi punto de vista, más que una interpretación, es una intervención, ¿no? Es decir, que lo que nos está diciendo Echegoyen es que se vale intervenir en las, justamente en las entrevistas. En lo cual yo también estoy de acuerdo. Se vale intervenir. De hecho, creo que es la labor del analista intervenir, ¿no? Primeramente. La interpretación vendrá después, que será la lectura de bastante material que hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero la intervención es totalmente necesaria. Ahora bien, hasta acá hemos hablado sobre este capítulo de la entrevista psicoanalítica. Ahora sí, daré mi opinión personal acerca de estas tópicas que tocamos hoy. La entrevista psicoanalítica es necesaria
en el campo freudiano y kleiniano, y de alguna manera yo también sostengo que en el ámbito lacaniano o la teoría del significante, ¿no? ¿Por qué? Precisamente para poder dar paso a ver si es posible comenzar un análisis con esa persona que está ahí. ¿En qué sentido lo digo? No para diagnosticar qué tipo de personalidad, como lo menciona en el libro de Echegoyen, sino más bien para ver si el analista puede tomar el caso. Si el analista puede trabajar con eso que se presenta ahí y que no se le vaya a atravesar el fantasma. La entrevista es el primer acercamiento con la persona que nos consulta. Por lo tanto, yo no creo que sean necesarias 1000 entrevistas, 100 entrevistas. Estoy de acuerdo que nuestro primer encuentro no sea como el encuentro en el tratamiento, es decir, con la regla de asociación libre. ¿Por qué? Porque el paciente viene apenas a ver qué está sucediendo o qué va a pasar. La persona que consulta en muchas ocasiones, si no es que la mayoría, que no se dediquen, por ejemplo, al psicoanálisis o a la psicología, no tienen idea tal vez de qué hacer acá. Ahora imagínense, agréguenle, diciéndole la regla de asociación libre, pues bueno, tal vez eso va a disociar mucho al paciente, ¿no? Por lo tanto, yo sí creo que es necesario tal vez esa primera entrevista, ¿sí? O esa primera sesión tomada como entrevista para conocer a la persona que viene, por un lado, conocer el problema, ver si el analista puede trabajar con ello y también si el paciente se siente cómodo con el estilo de trabajo. Por ejemplo, al final de la entrevista se le puede decir, si el analista considera que es un caso con el que se puede trabajar, se le puede decir que la siguiente sesión va y se le enuncia la regla de asociación libre para la siguiente sesión. Obviamente en la siguiente sesión le vuelves a recordar la regla de asociación, además de que en esta primera cita se puede llegar a acordar cuáles serán los costos de cada sesión, cuántas veces a la semana nos podríamos ver, etcétera, 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 los horarios, todo lo que tendría que ver con un encuadre. Algunos consejos que da Echegoyen, tal vez para justamente las personas que van iniciando en todo esto, me parecen pertinentes, como la idea de no quedarse callado o de no ser demasiado hermético, y la idea de que también se vale intervenir. No creo que sea una interpretación, sino más bien una intervención. Se vale y se tiene que intervenir en las entrevistas también. Bueno, hasta acá el video de hoy. Les recuerdo justamente que cada teoría va a tener su técnica orientada, obviamente, desde la teoría, ¿no? O sea, la teoría va a decantar en una técnica. Aunque no estemos de acuerdo, por ejemplo, yo no esté muy de acuerdo con muchas cosas que plantea, es necesario entender que desde dónde se habla, ¿no? Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Espero haber sido claro. Si les gustó el video del día de hoy y quisieran que hablara sobre el otro apartado que tiene Echegoyen acerca de la entrevista, bueno, háganmelo saber en los comentarios. Les recuerdo que si les gustó el video, pueden darle like, compartir, síganos en nuestras redes sociales y recuerden que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.